Buenos días, hermanos. Señor me les bendiga y me les apapache, me los abrace en esta mañana tan fría que nos regaló el Señor. Cuando llueve yo siempre digo gracias por ese rocío de tu presencia, y a nosotras las mujeres gracias por el jardín que estás rociando en esta mañana, ¿verdad? Porque somos rosas delante del Señor, flores hermosas. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos una vez más al Instituto Bíblico de Escuela Dominical, y a todos los hermanos que nos están escuchando también por internet. Sean bienvenidos también. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre Primera de Tesalonicenses, pero esta semana nos toca hablar del libro o la epístola de Segunda de Tesalonicenses, y será una bendición para cada uno de nosotros disfrutar de este libro. Pero ¿qué les parece si hacemos una pequeñita oración en esta mañana? Aunque ya lo hemos puesto todo en las manos del Señor, pero vamos a creer en que Dios se va a glorificar en nosotros en este día. Cierre sus ojos ahí, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das en esta mañana, de ser tus hijos y de poder escuchar y escudriñar tu palabra, Señor, y aprender más de lo que tú tienes para nosotros. Danos sabiduría, danos discernimiento, abre nuestros oídos espirituales para poder comprender tu palabra de una forma maravillosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, este día lo ponemos en tus manos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de Primera de Tesalonicenses, basados en el propósito del libro y en las características que tenía este libro. No sé si alguno de ustedes, hermanos, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Aquí tengo varios hermanitos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan tal vez un propósito del libro, uno de los propósitos que el libro tenía? Para los que andaban un poquito, ¿escucharon, hermanos? Vamos a poner el micrófono, hermanita, otra vez. El tema principal de la Primera de Tesalonicenses fue la segunda venida de Cristo, para reforzar un poquito, decía Pablo, para los que andaban un poquito extraviados. Muchas gracias. ¿Usted me recuerda algún otro tema? Bueno, eso era el tema principal, pero ahí entre eso habían varios puntos que se pudiera, que era ser esforzados, ser motivarlos, la perseverancia, testificar a las personas, y después corregir los malos entendidos, y principalmente la importancia de la santidad moral, vivir en medio de la luz de Cristo. Muchas gracias, hermanos. Más claro, ¿verdad? No podría ser. Pablo, y tienen razón mis hermanos, Pablo les hablaba en la primera carta a ellos y los motivaba, los instaba a vivir una vida en santidad, una vida limpia, una vida pura, una vida que agradara a Dios, porque él les hablaba que la venida de Cristo estaba pronta, que es el tema principal, la venida de Cristo. Y también Pablo quería corregir algunos aspectos que ellos estaban enredados en su mente. Pero entrando ya en tema, esta segunda carta de Tesalonicenses, al igual que la primera carta, fue escrita por Pablo, más o menos entre los años 51 y 52 después de Cristo. Igual escrita desde la iglesia de Corinto como la primera carta. Sin embargo, Pablo se da cuenta o recibe la carta que ellos están en mucha persecución, están sufriendo mucho por el amor a Cristo. Y en esta mañana vamos a ver el tema de esta segunda carta a los tesalonicenses, el tema sobresaliente de la carta, o el tema más principal de ella. Y yo quiero que ustedes puedan anotar ahí tal vez cuál es el bosquejo básico o el bosquejo principal de esta carta. Pablo inicia, número 1, con el saludo.
de segunda de Tesalonicenses del 1 al 2 es el saludo que Pablo le da a la iglesia. Número 2, del capítulo 1, del 11 al 12, o del 1 al 12 más bien, Pablo les habla sobre la viva esperanza en medio de la persecución. El capítulo 3, o el número 3, Pablo explica de los acontecimientos en el día del Señor, llevándolo del capítulo 2 del 1 al 17. Y el punto número 4, Pablo les habla sobre la exhortación a mantener una buena voluntad, del capítulo 3, del 1 al 15. Y por último, Pablo les da las bendiciones y los saludos finales a esta iglesia, del 1 al 18. Hoy vamos a dividirlo en 3 puntos. La idea principal o el tema sobresaliente del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Porque Pablo, segunda Tesalonicenses, solo tiene 3 capítulos. Pero hermanos, como podíamos ver, en la iglesia de los tesalonicenses, en la primera, esta forma que Pablo tenía de hablarle al pueblo fue una forma en la que ellos trataban de entender cómo era lo de la venida de Cristo. Pero es evidente que ciertas expresiones de la carta o de la primera carta habían sido mal interpretadas. Era claro que Pablo necesitaba volver a traer a esa iglesia o a ese pueblo, a sacarlos de ese problema de confusión que ellos tenían. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 1, 11: pero acerca de los tiempos y de las épocas, hermanos, no tenéis hermanos necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Él les hablaba específicamente de la venida de Cristo. Pero cuando Pablo se refiere a esto, a la venida de Cristo, sus palabras fueron malentendidas. Esto dio como resultado esa inmensa conmoción, esa incertidumbre de qué iba a pasar. Y recordemos que ellos eran hermanos nuevos en Cristo, eran nuevos, entonces no podían entender y comprender muchas de las cosas que estaban sucediendo. Y como estos hermanos también estaban siendo perseguidos o se sentían en persecución, ellos creían que estaba sucediendo otra cosa que llevamos a ver. En el capítulo 1, Pablo les saluda a la iglesia en Tesalónica y les da un saludo muy cordial, los anima, los insta, los motiva, ora por ellos y les demuestra básicamente cuál es el propósito de Dios al permitir la persecución que ellos estaban viviendo. Recordemos un momentito la historia de lo que Pablo vivió en Filipos, que él les decía a ellos todo lo que vivió allá cuando estuvo encarcelado con Silas, una de las persecuciones que ellos vivían, y él les decía: lo que ustedes están viviendo ahorita, pues de ahí él ya lo había vivido, y los animaba y los motivaba a que siguieran adelante, porque había un propósito para Dios en medio de la persecución que el pueblo estuviera viviendo. Entonces Pablo les dice que su propósito o el propósito de Dios involucra una recompensa para los creyentes que sufren. Y en 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 5, Pablo les habla y les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda más con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Al estar los tesalonicenses o salónicos les dicen ahora, ¿verdad?
en esta persecución, Pablo les hace ver de que la fe de ellos debe de ser aún más ferviente, que deben de dar gracias en todo momento por lo que están viviendo, porque Dios traerá retribución, Dios traerá bendición. Y veámoslo en 2 de Tesalonicenses 1 del 6 al 7. Vea lo que Pablo les dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, a los que os atribulan. Esto quiere decir que no hay que defendernos con respecto a la retribución, sino que debemos dejárselo todo a Dios, porque Él se encarga de todo. Amén. Y todo hay que dejarlo en las manos de Él. Y continúa el texto y dice: y a vosotros que sois atribulados, daros descanso con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su potencia. Esta es una situación, hermanos, que nosotros vamos a vivir constante en esta tierra. Mientras antes de que sea la venida de Cristo, vamos a tener situaciones difíciles, pruebas, angustias, y Pablo les decía, van a tener que vivirlas, pero tranquilos, que va a venir el Señor por nosotros. Él tiene control y tiene cuidado de todo. Amén. En la iglesia de Tesalónica, y esto es muy importante, estaba circulando una carta con un informe fraudulento, en la cual esta carta se decía provenir que era del apóstol Pablo. Y esto había traído turbulencia, había cambiado el ánimo de los creyentes, porque en este informe, que era falso, indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido y que Él ya había llevado a su iglesia, ya se la había llevado. Imagínense qué desesperación, hermanos, de gente nueva, gente convertida a Cristo, y creer que ya Cristo había venido y que se habían quedado, ¿verdad? Entonces, en esos días, en el mundo en el que ellos vivían, pensaban que ya ese día grande y temible de Jehová había llegado. Ahora, ellos estaban siendo perseguidos, como lo vimos en la epístola anterior, y estaban sufriendo por el amor a Cristo, por amor al Evangelio, y habían entrado y creían que quizá ya ellos habían entrado en el periodo de la tribulación y que habían perdido no solo ellos la oportunidad de participar en el arrebatamiento, sino de la iglesia también, y que todos aquellos creyentes habían perdido su oportunidad y que ahora se encontraban en ese periodo de la gran tribulación. Entonces, es por eso que Pablo escribe nuevamente la carta a los tesalonicenses y les insta y les quiere demostrar que las cosas que estaban sucediendo, o que esa carta no era de él, que esa carta era falsa, y que las cosas que estaban creyendo ellos que iban a ocurrir no eran así, porque debían de suceder algunas otras cosas antes de que fuera la venida de Cristo. Amén. Entonces, vean lo que les dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16, donde él les explica en la primera carta qué es lo que va a suceder en el arrebatamiento. Y él les dice: porque el Señor mismo, en voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dicen? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Amén. Y esto hablábamos la semana pasada, esa esperanza viva que tenemos, ese momento maravilloso que estamos esperando, el mayor acontecimiento que el pueblo de Dios, que de generación tras generación se sigue hablando, que el Señor vendrá por su iglesia. Amén.
Algunos creyentes entonces pensaban que el sufrimiento significaba, ese sufrimiento que ellos vivían, que era que ya la venida de Cristo había sido. Y ahora estaban, según ellos, experimentando los terribles juicios de Dios para los días finales. Hermanos, quien quiera que haya dicho o comunicado esto por espíritu o una palabra o una carta, obviamente estaba mintiendo. Y vamos a leerlo en 2 de Tesalonicenses 2:2. No sé si alguno, mis hermanos, gracias. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Gracias, hermana. Pablo les decía esto por esa carta que circulaba, por esa mala información que andaba circulando. Y posiblemente, hermanos, donde él habla y dice que es por espíritu, se refiere a un maestro falso que estuviera aseverando una revelación divina que no venía del Señor. Segundo, habla sobre la palabra en este texto. Podría haber sido una plática o un sermón que habían dado en la iglesia, erróneo. Y por último, termina hablando sobre la carta. Indica que ellos estaban recibiendo esta enseñanza en forma escrita y que la supuestamente carta que había sido escrita por Pablo y por sus asociados obviamente no era de él. Pablo explica en 2 de Tesalonicenses 1:1 y 3:17 y les dice así, que el saludo es de mi mano, Pablo, lo cual es contraseña de otra carta mía, así escribo. Ahí es donde él está expresando que esa carta que andaba ahí no era de él, que no tenían que creer en las cosas que estaban diciendo y que por eso el pueblo tenía que, hermanos, levantarse en la fe y creer realmente lo que estaba pasando. Él afirma que es la prueba de la autenticidad de la epístola y pues, obviamente esa otra carta no la tenía. ¿Cómo tenemos nosotros los hijos de Dios que saber cuál es la firma del Señor, verdad? Que esta es la palabra del Señor y que Él nos afirma en su palabra que ese es el sello de Él, sellada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso el escritor Pablo quiere o deseaba que estos cristianos en Tesalónica entendieran que la gracia de Dios puede sostener a los verdaderos creyentes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entramos al capítulo 2, hermanos, y en este capítulo Pablo explica lo que sucederá en ese día. ¿En cuál día? Bueno, en la tribulación. Pablo les hace ver qué cosas van a cambiar, cuáles son los acontecimientos diferentes a lo que es el arrebatamiento de Cristo, para que ellos se fuera quitado esa angustia del corazón de que ellos no estaban viviendo en la gran tribulación. La enseñanza errónea se corrige en el capítulo 2, verso 1 y 2, 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. En la versión Reina Valera, pero también dice en la versión del estudio de la Biblia expositora, no os dejéis alertar, ¿verdad? Debemos de estar atentos, activos, debemos estar constantemente ocupados o creer en lo que el Señor está haciendo sin ver aquellas otras cosas. Dice, y sigue diciendo el texto, no os dejéis mover o alertar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que la venida del Señor, que el día del Señor está cerca. Pablo les vuelve a repetir, y ese texto ya lo habíamos leído, pero Pablo les repite nuevamente, no se dejen engañar por ninguna otras cosas que están viviendo. Y él les explica también que los eventos que precederán
son revisados, incluyen dos cosas. Una es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, es el alejamiento, es el dejar sus principios, es la rebelión o rebelarse a algo o a alguien. En este caso, Pablo les está hablando y les está diciendo que vendrán los tiempos en que muchos dejarán a Cristo, se alejarán del Señor, se rebelarán en contra del Señor y harán cosas que no tienen que hacer. Y también hay otro, pero vamos a leer el texto de 2 Tesalonicenses 2, 3, 5. Dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al anticristo. Al anticristo se está refiriendo. Entonces podemos ver dos cosas aquí que Pablo dice: porque no vendrá antes sin que hayan sucedido, que vengan estas cosas. La apostasía, donde el amor de muchos se enfriará, se alejarán del Señor, y donde el hijo de perdición, el hombre de pecado, comenzará a querer tomar el trono de Dios. Ahora, hermanos, no nos podemos meter muchísimo en esto porque esto es un tema sumamente profético y muy profundo, pero Pablo está tratando de hacer a la iglesia entender que muchas cosas deben de suceder, o algunas cosas, antes de que sea el arrebatamiento, la venida de Cristo, y que los hijos de Dios, nosotros, si vivimos el arrebatamiento, no viviremos la tribulación. Gracias, hermana. Nosotros no tenemos que vivir la tribulación. Actualmente muchas personas creen que están viviendo, en muchos países están pasando cosas y circunstancias muy difíciles, y muchos lugares en el mundo creen que están viviendo la tribulación. Pero el Señor también habla en su palabra de que veremos muchas guerras, señales de guerra. En el libro Apocalipsis nos habla de muchas cosas. Pero Pablo en ese momento les decía a la iglesia que todavía no habían sucedido algunas cosas, y aún estamos esperando la venida de Cristo, porque estamos aquí, hermanos, y debemos de seguir manteniéndonos firmes, creyendo en que el Señor se va a glorificar en nosotros y que nos iremos con Él. Finalmente, Pablo se refiere a los recursos disponibles para todo creyente mientras llegue ese día. Oigan qué importante. Él les hace recordar a los cristianos de su llamamiento y que son escogidos para salvación. En 2 Tesalonicenses 2, 13, 15, Pablo les dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, la gente es salva al confiar en la cruz, porque ¿cuál es la verdad? Que Jesucristo vino por nosotros, que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que Él murió y resucitó, y está nada más esperando el momento, o nosotros estamos esperando el momento que Él venga por su iglesia nuevamente. Amén. Los creyentes somos santificados al confiar en Cristo y la cruz. La cruz es el único medio para llegar a Dios. No hay otro, hermano. ¿Y qué significa esto? Que la única manera que podemos llegar al Señor es aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y decirle a Él: aquí estoy, Señor. En el capítulo 3, Pablo les habla y les exhorta a mantener su buena voluntad.
a mantenerse en buena voluntad. Y en 2 de Tesalonicenses 3:6, Pablo los anima a estar firmes y les insta a apartarse de los hermanos que no vivían de acuerdo al Evangelio. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que Pablo describe las prioridades en este capítulo final. Se le da la prioridad a la extensión de la palabra de Dios, de que todo prospere a pesar de la oposición, y de la oposición de muchos aquellos que se van a apartar lamentablemente de la fe en Cristo. En 2 de Tesalonicenses 3 del 1 al 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malvados, porque no es de todos la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en el autor y consumador de la obra, Jesucristo? Amén. Estamos apartados, hermanos, y santificados para el Señor. Y dice Pablo, y se enfatiza en la consistencia de parte de los creyentes en el verso 3, capítulo 3, del 2 al 5. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guarda del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia a Cristo. Debemos mantenernos firmes, hermanos. Y cuando Pablo les dice a ellos de que se refieren a que vivan de acuerdo al Evangelio y que se aparten de aquellos que están haciendo cosas erróneas, que son hombres perversos y hombres malvados, en el capítulo 3, 14-15 de 2 de Tesalonicenses, Pablo les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y es muy señalado, y el Espíritu Santo de Dios habla con severidad, hermanos, aquí el Espíritu de Dios les habla con severidad y les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadlo como hermano. ¿A esto qué se refiere Pablo? Bueno, no se refiere a excomulgar o a rechazar o a señalar quitando a esa persona del lado de nosotros, sino más bien apartarse de lo que esa persona está haciendo erróneamente y no ser cómplice de lo que esa persona anda haciendo, ¿verdad? A pesar de haberle hablado, porque Pablo le dice: si ya habiéndole hablado, ¿verdad? Si le has hablado, aléjese de esa persona. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de mantenernos en la fe. Debemos de mantenernos en la fe y creyendo y poniendo en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no aceptando las cosas erróneas que ahora son muy comunes, entre comillas, en este mundo, pero para los hijos de Dios no son comunes. Amén. Considerándolos como un hermano, simplemente o lamentablemente, que ha errado en la dirección equivocada. Esta carta, hermano, nos habla profundamente de cosas maravillosas, de que seguimos esperando la venida de Cristo, y de que hay consolación para el pueblo de Dios, y de que hay un llamado especial, que somos apartados y somos santificados. Y como aplicación, hermanos, a este maravilloso libro, está lleno de esa información, pero también Pablo nos dice que estemos alertas, que solo seremos salvos al reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que hay un propósito en medio de la persecución y en medio de todo lo que estamos viviendo, que no importa las aflicciones, las pruebas que vivamos, va a haber una recompensa. Amén. Y esa recompensa es esperar al Señor con fe ferviente para estar un día con Él por toda la eternidad, que vivamos juntos con Él. Pablo nos alerta a que no nos descuidemos, a que no descuidemos lo que Él nos ha dado, porque debemos de cuidar, hermanos, el tesoro más maravilloso, el regalo de salvación dado por gracia, y gracia inmerecida, porque no nos merecemos, hermanos, todo lo que el Señor hace por nosotros. Amén. Maravilloso es, y quiero leerles este texto
en Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. Pero oiga lo que dice: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que lo destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hermanos, no debemos de vivir en temor. No debemos de vivir creyendo que solo el malo, solo las circunstancias feas tenemos en esta tierra, no, sino de vivir en que todo lo que vivimos, lo que hacemos, sea para la gloria y la honra del Señor, y que el enemigo no tiene autoridad, no tiene arte ni parte en nosotros, ni en lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Como conclusión, hermanos, si hacemos un análisis de todo lo que estamos viviendo actualmente, todo lo que se vive en este mundo, podríamos darnos cuenta que la venida de Cristo está cada vez más cerca. Amén. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Yo la espero ferviente, hermanos, ferviente. Cada momento, cada segundo de mi vida la espero. Pero debemos de creer y debemos de motivarnos y debemos de animarnos, hermanos. Y nosotros los animamos a ustedes en esta mañana a estar firmes, a no dejarse seducir ni vencer por las circunstancias de este mundo, a creer en Jesucristo, a tener un carácter santo, porque es la evidencia de la fe salvadora, que es lo que nos identifica que somos salvos por la fe en Cristo, y a que seamos motivadores, y no solo motivar, sino a que cuando llevemos ese mensaje de salvación seamos un ejemplo digno, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. La pregunta final en esta mañana: ¿estás tú preparado para la venida de Cristo? ¿Estás tú preparado? ¿Está en orden tu vida para la venida de Cristo, hermanos? Si el Señor viniera hoy, en este mismo momento, ¿cómo está tu corazón? Yo quiero que oremos, hermanos, que cerremos nuestros ojos y oremos y le digamos al Señor: Padre, perdóname. En esta mañana, Señor, te pido me perdones. Te pido sanes mi corazón. Te pido, Señor, que estés en mi vida, que entres a mi alma, que entres a mi espíritu. Quiero que seas el dueño de mi corazón, porque yo te estoy esperando fervientemente. Creo en la venida de Cristo, creo en la cruz, creo en que el Señor Jesucristo dio su vida por mí, y que esa cruz es la que me hace salvo y me hace salva en esta mañana. Creo fervientemente en ti, Señor, y en que yo no quiero vivir la gran tribulación, porque soy escogido, soy escogida por ti, y soy salvo y soy salva por ti. Lo declaro en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.